Saludos a todos, saludos a todas y muy bienvenidas a este capítulo número 10 de Pon luz a tu síntoma. Estamos muy emocionadas, Eva y yo, hoy porque el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante que necesita mucha luz porque ha estado como muy escondido durante muchísimo tiempo y es el tema de la entrada a la menopausia, ¿no? La perimenopausia, la menopausia y, bueno, todos los problemas o situaciones o cómo la vivimos y los efectos que puede tener que son diferentes en cada mujer. Con lo cual, bueno, deseamos que disfrutéis de ese capítulo y poder poner un poquito de luz a todo ello, ¿verdad, Eva? Bienvenida. Hola María, qué feliz estoy otra vez de estar contigo en este capítulo, en el capítulo 10, que vamos a tratar todo el tema relacionado con el climaterio, que es la fase de la menopausia, premenopausia, y veremos temas muy interesantes que os pueden fascinar, sobre todo a las chicas. Exacto. Y bueno, yo feliz, acabo de regresar de un retiro que impartía en Mallorca junto a otras dos mujeres. Precisamente, el nombre del retiro era Vida tu menopausia y donde trabajábamos con todo ello, ¿no? Y bueno, para empezar, a mí me gustaría empezar con una frase. A mí me gustan mucho las citas a ver, de diferentes personas, ¿no? Y esa frase la encuentro como muy interesante para esa etapa, ¿no? Y es, el cuerpo de la mujer es un templo que cambia para poder acoger más espíritu en este momento, ¿no? Es una frase de Miranda Starr, perdón, y bueno, la encuentro una frase muy bonita, ¿no? Realmente el cuerpo de la mujer va cambiando porque va entrando a una nueva fase, a una nueva yo, ¿no? A un nuevo ser, a una nueva manera de poder expresarse y es precisamente una etapa donde, bueno, como dice, ¿no? Para poder acoger más espíritu, para poder expresar esa sabiduría que hay y que habita dentro de nosotras. Qué bonita cita, María. De Miranda, me has dicho Miranda, ¿qué más? Miranda Starr. Estar, de Sí, estrella, me encanta. pero con dos R's. O sea, Con dos termina con R's. dos R's finales. Sí. Fantástico. Me gusta mucho porque mira, una de las cosas que iba a tratar en este capítulo es precisamente de algo también muy relacionado con lo que dice Miranda. Esa parte de albergar, como decías tú, ¿no? De acoger más espíritu, es porque nos volvemos más sabias con el cambio. Es de hecho, hay muchas mujeres que consideran o han considerado que la menopausia era una enfermedad. Entonces, de Mm. repente, el retiro de la menstruación, fíjate que ya cuando nos convertimos en mujeres, que pasamos de niñas a mujeres, las únicas etapas en las que nuestra menstruación se corta es con el embarazo, lógicamente, con el puerperio, que es el periodo que sigue al parto, Nacimiento. exacto, al nacimiento de ese bebé, y la menopausia. Bueno, si nos damos cuenta, son etapas de vida. Ujú. Lejos de ser una enfermedad, eso ya lo tenemos que desechar completamente, es como dice Miranda, si acogemos más espíritu, nos convertiremos en mujeres más sabias, más llenas de sabiduría. Y eso es lo que hoy quería apostar, por no, según vayan pasando los años, que no nos convirtamos en viejas, sino que nos convirtamos en ancianas sabias. Ujú. Así es. Hermoso, Mm. ¿no? Ese cambio de perspectiva. Pero también por eso da miedo, ¿no? Es una etapa que da miedo porque, como decimos, entras a una nueva tú, ¿no? Ese cambio importante que se da bueno, cuando empezamos en la pubertad, ¿no? Cuando empezamos nuestra menstruación y um, también es un cambio importante, es un cambio que nos permite entrar en la sociedad, ¿no? Y de hecho, lo oía el otro día, precisamente en una conferencia que hablaban de diferentes ámbitos sobre la menopausia, ¿no? Esa cantidad de hormonas que empezamos a tener, sobre todo los estrógenos y la progesterona nos ayudan a socializar más, ¿no? Como que y queremos ser aceptadas, entrar en la sociedad y aceptamos ciertas cosas, ¿no? Para poder estar allí.
cuando llegamos a la menopausia, que esas hormonas van desapareciendo, dejamos de tener esa anestesia y entonces ya hay cosas que no toleramos y que tenemos muy claras, ¿no? Y pasamos a esa nueva etapa donde ya no estamos para gustar a los demás, sino para gustarnos a nosotras mismas. Es hacer ese cambio, ¿no? Gustarte a ti misma, coger el poder y acceder a tu sabiduría interna. Claro, es un Vale. cambio que da miedo a veces, ¿no? Sí, claro, claro que da miedo porque estamos en una sociedad que apuesta muchísimo por la juventud, que apuesta muchísimo por esas pieles tersas, finas, maravillosas, hidratadas, llenas de colágeno, llenas de elasticidad. Y es una realidad que nuestro cuerpo va cambiando. Y sobre todo cuando nos llega la menopausia, que viene a ser entre los 45 y los 55 años, aunque yo estuve con una persona que la tuvo la menstruación hasta los 60 años, imaginaos. Wow. Pero bueno, tenía que conquistar mucho a un hombre que se fijaba en muchas mujeres. Entonces ella tenía como misión inconsciente de estar con un cuerpo de mujer apetecible porque intuía que si aceptaba esa menopausia, su hombre, su marido, la iba a dejar. Y entonces, bueno, pues fue una mujer que con este miedo tan fuerte, ¿no? Ante este cambio que tenemos que aceptarlo, porque como bien has dicho, María, se produce un cambio hormonal brutal. En descodificación vemos que siendo mujeres funcionamos mientras estamos con esas hormonas que has hablado, de los estrógenos y la progesterona, estamos funcionando mucho con el hemisferio izquierdo. A la hora de tener un conflicto emocional, más nos vamos al lado izquierdo del hemisferio. Cuando sucede la menopausia, ya no existen esas hormonas y vamos a bascular hacia el hemisferio derecho, que es un hemisferio un poquito más masculino. Es decir, no vamos a dejar de ser mujeres, evidentemente, pero sí nuestra forma de actuar. Entonces, en ese cambio, claro, esos golpes hormonales, mientras el cuerpo se va adaptando en ese climaterio, se va adaptando a esa bajada hormonal, claro, al pasar a este otro hemisferio, bueno, pues entramos un poquito más en contacto con una testosterona. Nos convertimos así un poquito en dedicarnos más a nosotras mismas, que es esta la propuesta de hoy. Vamos a entender cuáles son los síntomas, vamos a ver qué nuevos modelos mentales podemos tener para que esto que nos causa miedo lo tachemos y convirtamos este miedo en curiosidad. Vamos a ver cómo puedo aceptar este cambio, que es un ciclo natural de vida, que este cambio hormonal le vamos a vivir sí o sí, y si entendemos por qué sucede todo lo que nos sucede, entraremos en un proceso de aceptación muy hermoso. Y si aceptamos, los cambios van a venir de otra manera, el cuerpo va a funcionar de otra manera y nos veremos a nosotras mismas sin ese conflicto de silueta que habíamos hablado en el capítulo anterior cuando trabajamos los conflictos del sobrepeso. Entonces, si yo acepto mi cuerpo va a actuar mucho mejor que si le rechazo, porque entonces los cambios van a ser mucho más drásticos. Aquí se producen, sobre todo mientras las mujeres hacen este tránsito a la menopausia, con sus parejas, con sus esposos, con sus maridos. Claro, de repente, al encontrarse ese vacío hormonal de progesterona y de estrógenos, claro, pues de repente este marido detecta una energía que no había detectado antes y se producen, bueno, pues muchas situaciones de conflicto. Y en el hombre es un poquito más tarde. La andropausia en los hombres es a partir de los 60 años. Y de hecho hay muchos divorcios, porque en ese cambio hormonal, cuidado, de repente uno mira y dice, pero ¿con quién estoy? ¿Pero quién es la persona que tengo a mi lado? ¿Realmente le amo? ¿Realmente la amo? Entonces de repente hay muchos divorcios a partir de los 60 cuando el hombre sobre todo entra en esa andropausia, y si se produce que la mujer entra en la menopausia y el hombre en la andropausia, oye, ni tan mal, ¿eh? De repente esa pareja va a estar en una unión muy bonita, en otro tipo de relación. Que quizás sea mucho más nutridora, que la que han estado viviendo en el pasado. Bien, entonces, como hemos visto, el primer cambio, y muy importante de descodificación, el primer cambio se produce a nivel cerebral. Ese cambio que hemos hablado de las hormonas va a llevar a tener una serie de síntomas. Los más famosos es los sudores, los calores.
¿Y qué hacemos cuando nos entra ese golpe de calor? Pues nos desnudamos. Entonces, si está el hombre por ahí cerca, le estás haciendo ver al hombre, oye, y que aquí todavía sigue la mujer, ¿eh? Entonces hay una parte inconsciente que esos calores nos está diciendo al hombre que todavía como mujer puede estar igualmente de apetecible. Te cuento algo personal. Yo he estado viviendo ya este proceso de menopausia entre los 54 y los 55 años. Ha sido un año muy interesante porque de repente he descubierto que antes en lo que me daba vergüenza, ahora ya sin menstruación, pues ahora ya no me importa estar desnuda por casa. De hecho, cuando he entrado en esta fase de aceptación, los calores han desaparecido, esas sudoraciones, los trastornos del sueño, los cambios de humor. Bueno, pues de repente, antes era como un poquito más masculina y sin embargo ahora con la menopausia me he vuelto mucho más amorosa, más delicada, quiero más contacto. De repente no soy esa mujer tan energética, de repente encuentro mucho valor en el silencio, en la quietud, en la observación, en ir despacio. Y iba a decirte un orgasmo, no lo voy a decir, pero es placentero. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Porque encuentro que ahora estoy en mi destino, ahora encuentro que si antes estaba, bueno, pues cada vez con estos cambios hormonales que te podían producir dolores menstruales a veces, sobre todo cuando tenía discusiones con mi esposo, cuando tenía a lo mejor estos cambios de humor, de repente no entendía muy bien, pero podía pasar de 0 a 100 a enfadarme con la velocidad de un superbólido. Bueno, pues ahora todo esto ya no lo tengo. Ahora de repente lo percibo todo como que, no sé, como que lo estoy viendo desde fuera. Y esto me da, no sé, me atrevería a decir que tengo un grado más de sabiduría, porque antes me enfadaba rápidamente, ahora digo, bueno, tranquila, no pasa nada, es todo transitorio, nada dura para siempre. Y créeme, María, que estoy muy bien. Pues qué bien, Eva, me encanta escucharte en todo eso. Pero Sí. claro, es que es como tú dices, ¿no? Ah, nos pide ir hacia adentro, pide ese silencio, es esa etapa, pide todo ello para que pueda despertar esa sabiduría que tú dices que sientes que está despertando, ¿no? Y como dice Ujú. Miranda, el aceptar el cuerpo y aceptar ese cambio que hace el cuerpo para poder albergar más luz, ¿no? Más espíritu, más sabiduría. O sea Sí, que sí, sí, cuando nos amigamos, ¿no? Nos amigamos, Mm, aceptamos el cambio que es inevitable, el cambio es inevitable en la vida, ¿no? Y sí, aceptamos que cruzamos un umbral diferente que va a llevarnos, bueno, a una sí. nueva experiencia que puede ser mucho más plena de la que hemos vivido hasta ahora, porque ahora estamos para nosotras, ¿no? Sí, fíjate que estamos diciendo la palabra aceptación. Qué palabra más bonita, pero lo que nos cuesta. Es un proceso, ¿eh? Es un proceso porque Mm. vamos viendo que la piel tiene otra textura, de repente partes de nuestro cuerpo que estaban en su lugar ahora se cuelgan un poco. Entonces, bueno, aceptarnos es muy bonito, se dice muy rápido, pero es un proceso. Lo mismo que pasa con este ciclo natural, ¿no? Eh, es importante. Y me gusta mucho, María, que hables de esa aceptación y que la repitamos muchas veces, porque hasta que no lleguemos a ese proceso de aceptación, nuestro cuerpo se va a resistir. Y si no nos aceptamos, y lo primero que tenemos que aceptar es el cambio de nuestra piel, de nuestro cuerpo, en todos nuestros tejidos, va a haber ahí una lucha que va a llevar precisamente a los síntomas que vamos a tratar. El primero, como había dicho María, es la sudoración, ¿eh? Hay esos sofocos. Y entonces, claro que esos sofocos que vienen a anunciarnos un cambio hormonal. ¿M? Entonces, como decía, ¿no? Si yo siento que mi hombre ya no me está mirando con deseo, si siento que la persona que tengo de pareja a mi lado no me quiere tocar o quizás no me acaricia o quizás no me presta la atención que yo quiero, pues cuidado porque el cuerpo va a entrar en ese cambio hormonal en unos sofocos que no hay manera de controlarles.
Pero recordemos que cuando vivimos en silencio, en soledad, sin solución satisfactoria, porque el cuerpo va a ir avanzando, los ciclos van pasando uno tras otro, el cuerpo va a mostrar esos síntomas. Y esos sofocos, si no se gestionan bien, pues van a durar mucho tiempo. Así que Ujú, hoy os propongo a todas las mujeres que en estos momentos estéis en esta fase de sofocos, que llevéis un tiempo con esos sofocos. Lo primero, os diría que ya de por sí aceptaros. Tenemos que tener un nuevo modelo mental. Y hay una frase muy potente de mi querida maestra Luisa Hay, ujú, una mujer norteamericana que escribió varios libros, El poder está dentro de ti, Gratitud, ujú, etcétera. Bueno, pues ella apostaba con estos nuevos modelos mentales, como por ejemplo, yo me amo, yo me ujú, acepto, yo me apruebo, aquí y ahora, porque tenemos que prestar mucha atención al presente. Aunque no nos creamos esa frase de mi querida maestra Luisa Hay, aunque no nos la creamos, vamos a repetirla y repetirla para generar nuevas conexiones nuevas conexiones neuronales. Entonces, a medida que vamos repitiendo, esas conexiones neuronales se van a hacer muy fuertes. Y si se hacen muy fuertes, podemos desplazar cualquier pensamiento poco positivo de que no soy atractiva para esta persona que amo, ya no, mi cuerpo ya no sirve, que ahí entraríamos en un proceso de desvalorización. Eh, la desvalorización nos puede llevar a tener problemas de osteoporosis. Y te voy a contar además un dato muy importante. En países grandes consumidores de leche de vaca, ujú. el índice de osteoporosis es mucho más alto que en países que no se consume. Entonces, tengamos cuidado en primer lugar a nivel físico, porque la leche de vaca contiene lactosa. Para que nuestro cuerpo pueda digerir la lactosa, necesita robar las enzimas que protegen los huesos para poder digerirla. Ujú, Si estoy robando esas enzimas, cuidado, estoy debilitando a mi hueso. ujú. Por eso han salido tantas leches sin lactosa, porque están viendo que la lactosa hasta los 18 o 20 años nuestro sistema digestivo la puede digerir y viene fenomenal. Pero a partir de una determinada edad, y sobre todo si dejamos de tomar leche, cuando volvemos a ella a partir de los 23, 24, 25, 26 años, si volvemos nuevamente a ella, vamos a sentir un poquito como de malestar en el estómago. Yo Ujú. tenía una persona que de repente ella tenía que tomar un vaso de leche nada más levantarse. Y entonces, como le sentaba tan mal al estómago, lo que hacía era se levantaba un poquito antes, se tomaba ese vasito de leche con sus galletitas, con sus cositas que a ella le gustaban, las magdalenas, tal, y se iba a dormir para ver si así el estómago podía digerirlo mejor. Cuidado, escuchemos al cuerpo, es nuestro primer maestro. Claro. Entonces, bueno, yo os propondría que hay muchos sucedáneos de la leche que no son leche, que tenemos el batido de coco, el batido de almendra, el batido de soja, el batido de avellana, de arroz. Tenemos muchas opciones para poder ir Y sustituyendo. además, por ejemplo, desde la Ayurveda se recomienda mucho el utilizar el ghee, ¿no? Y el ghee se hace de la mantequilla, pero no tiene lactosa. Es muy antiinflamatorio y bueno, tiene muchísimas propiedades, ¿no? Y para, por ejemplo, para utilizarlo en esa etapa es fenomenal. Y, por ejemplo, yo me tomo por las mañanas leche de almendra, ¿no? Pero a esa leche de almendra le añado una cucharada de ghee. También le pongo un poquito de aceite de coco. Pero aunque ¿Mm? solo le pongas el ghee y lo bates, o sea, lo bates, te hace como una espuma. Después le puedes poner, si quieres, un poquito de café o achicoria o matcha o lo que tú prefieras, ¿no? Pero lo bates y hace como esa espuma que evidentemente no tiene el gusto, no, no es como la leche de vaca, evidentemente es diferente el gusto, ¿no? Pero ya te da como un poco esa sensación como más similar, ¿no? Y realmente es muy agradable, muy gustoso y bueno, puede ser una alternativa para que empiecen a hacer el cambio y puede ser, o sea, de base puede ser cualquiera, ¿no? Como tú decías, puede ser la de coco, puede ser la de avena, puede ser la de almendra, la que deseen, ¿no? Pero sí que es una manera de, bueno, de hacer ese cambio y además utilizas el ghee que es muy beneficioso para cualquier momento, pero especialmente en esa etapa, ¿no? Nos va a ayudar mucho.
Muchas gracias, María. Qué fantástico, porque es que además con esos batidores que hay hoy en día eléctricos que son muy baratitos, las mezclas se producen estupendas. Pero es Se muy mezclan. fácil. Yo a veces, o sea, tengo un batidor de mano, pero de esos de batir los huevos, Ah, pues utilizo también. eso. Pero a veces no lo tengo porque, no sé, quizás no lo tengo a mano y con un tenedor se bate muy fácilmente. No, no Ah, cuesta, ¿no? No es algo que le cueste mucho. Con un tenedor un ratito y ya se ha integrado. O sea mm. que es Sí, fácil. de los batidos, a mí también el que más me gusta es el batido de almendra. Tiene un saborcito más dulce. La verdad es que yo por las mañanas me suelo tomar con un compuesto también de coco. ¿Y qué es lo otro que he hecho? Es que el coco lleva una temporada que es un vicio. Me Mm, encanta. El coco y... ¡Ay! Me saldrá. Y limón por las mm. mañanas. Hay una mezcla de una arboristería de aquí de la ciudad y con la lechita de almendra, bueno, la lechita, la bebida de almendra, qué placer, es el mejor de los placeres por la mañana. Bien, pues volviendo para cerrar el tema de los sofocos, en descodificación tenemos que trabajar dos temas muy importantes. El primero, la frustración sexual, porque precisamente es lo que tenemos en el hemisferio izquierdo. Como basculamos al derecho, ya esa frustración va a desaparecer. Por eso los sofocos van a desaparecer si nos desinhibimos a nivel íntimo. Como yo, oye, que de repente me apetece estar desnuda por casa y no sé, que a lo mejor me echo la cremita y para que el cuerpo me la empape, pues ahí estoy desnuda y ahí está mi esposo, y piensa que... Y yo, tranquilo. Pero es una tranquilidad estupenda porque, claro, ya no hay un riesgo de reproducción, ya no Claro. sé que no me voy a quedar embarazada. Entonces una lo hace con una libertad y una tranquilidad. Y esto da lugar también a otro de los conflictos de los sofocos. El segundo es la mujer que se resiste a salir de esa facultad de reproducir. Porque a lo Mm, mejor su identidad es ser madre. mm. Pero claro, llega la menopausia y ya no hay ese papel de madre. Y en ese cambio, cuidado, puede volver otra vez a aparecer esa desvalorización. Y si nos desvalorizamos, cuidado con nuestros huesos, porque precisamente la osteoporosis que se da en muchas mujeres es porque no se sienten ya válidas ni como mujeres, ni con capacidad de poder seguir tener más descendencia, porque tienen que tener otra identidad, no saben cuál es la nueva identidad. Y claro, de repente se dicen frases muy duras como yo no valgo, yo ya no sirvo, yo ya no acepto mi cuerpo porque ya no sirve para lo que es. Así que si aceptamos que esta etapa nos permite vivir la sexualidad desde otra libertad y Ujú. nos permite, en lugar de crear vida para otros, crear vida para nosotras, momentos de creatividad nuestra, de crear nuestro, qué es lo que más nos ha gustado hacer y no lo hemos podido hacer porque a lo mejor hemos estado en la crianza de los hijos, hemos estado en otras historias. Bueno, pues ahora con la menopausia nos pide quietud, nos pide de ver qué es lo que queremos, cuándo lo queremos, por qué lo queremos y tener esa libertad para hacerlo. Si lo conseguimos, los sofocos desaparecen. Magnífico, ¿no? Claro, Y otro de los síntomas es en los trastornos del sueño. Claro, ese pico hormonal de repente eleva la temperatura de nuestro cuerpo y claro, el sofoco puede llegar a, sobre todo por las noches. ¿Y qué es lo que se hacía antiguamente por las noches? El acto sexual. Y entonces, claro, si la mujer no quería el acto sexual, pues entonces había un gran conflicto con el hombre. Más cosas que he detectado en las consultas de mujeres que vienen con el tema de los conflictos de la menopausia. Hay mujeres que tienen mareos. Entonces, ¿el mareo para qué sirve? El mareo, el inconsciente, ese inconsciente que hablamos en muchos capítulos, que no es inteligente, pero es muy eficiente. Lo que hace el inconsciente es voy a marear a esta mujer a ver si cuando se pase el mareo,
cuando abra los ojos va a descubrir la realidad que ella quiere. Pero no, no. Es la mm, realidad que el ciclo biológico nos va marcando. La menopausia es un periodo altamente emocional. Si lo guardamos en silencio, cuidado, porque entonces esos mareos van a hacer acto de presencia para darnos a entender de que no estamos aceptando algo que estamos viendo fuera. Y entonces el mareo dice, bueno, pues a ver si se me pasa el mareo y a ver cuando abra los ojos ya aparece la Eva de siempre, la María de siempre, la Ricardita de siempre y no, no somos la de siempre. El cuerpo va cambiando. Otro de los conflictos que he visto en consulta son los edemas, es decir, la mujer tiende a hincharse. ¿M? Entonces hay una retención de los líquidos. Así que podéis ver el capítulo anterior que habíamos hablado María y yo del sobrepeso para que veáis por qué el cuerpo, así os remito a ese capítulo tan fascinante sobre el sobrepeso, sobre cuándo el cuerpo retiene líquidos y cuáles son los conflictos. Ahí está altamente extendido y ahí ujú, podéis verlo. Más las cartucheras. A ambos lados de la cadera se forman unas grandes bolsas de grasa y si nos damos cuenta, también lo tratamos en el conflicto del sobrepeso, mm, esas cartucheras están muy cerca del sexo y muy cerca de donde han nacido los niños. Entonces, si yo tengo conflictos con la pareja, si yo tengo conflictos con los hijos, puedo estar muy delgadita y en esta etapa de la menopausia aumentarse significativamente esta zona del cuerpo. Aquí en España las llamamos cartucheras. Más conflictos que se producen, la sequedad de la vagina. Es una sequedad porque, bueno, el cuerpo ya a nivel hormonal no va a secretar con tanto, pero eso no quiere decir que nos dejemos, que nos quedemos sin ese fluido. Sigue habiéndolo, pero si yo no quiero tener contacto sexual con mi pareja, pues entonces es lógico que aparezca esa sequedad de la vagina. ¿Mm? Y pueden aparecer también otros de los síntomas, malestares generales, en ujú, la mujer que no acepta este proceso. Cada conflicto que he tratado, ¿no? Estamos hablando de los sofocos, de los trastornos del sueño, de los mareos, de los edemas, de la osteoporosis, de las cartucheras, de la sequedad de la vagina, de los malestares en general. Cada conflicto requiere de ser tratado individualmente, porque cada síntoma me va a llevar a un conflicto específico. ujú, Una misma persona puede tener varios de estos conflictos, como vimos en el caso del sobrepeso, que no porque vivamos un único conflicto, el cuerpo va a mostrar un problema de sobrepeso, aquí va a mostrar un problema con la menopausia, sino que pueden ser multifactoriales, que pueden ujú, ser varios. Es decir, yo no me valoro, no estoy contenta con la pareja que tengo a mi lado, tengo conflictos con la aceptación de mi cuerpo. Cuidado porque todo eso nos puede llevar en este caso hoy estamos tratando la menopausia, el climaterio, puede llevarnos a todos estos síntomas. Bien, ¿qué preguntas hago cuando la persona llega a este tipo a mi consulta de descodificación? Bueno, pues lo primero que le pregunto es, ¿cuánto vales? ¿Te sientes válida? ¿Tienes la sensación de que vales poco? Muy importante, María. También les pregunto cómo están en nivel físico, si tienen algún tipo de dolencia, si hay algún tipo de lesión, de mal funcionamiento. Es muy importante también tratar la parte física, porque también nos va a dar para los descodificadores las palabras clave de dónde está ese conflicto guardado en ujú. silencio, en soledad, etcétera, etcétera. Otra de las preguntas que también hago es si tienen miedo a envejecer. ¿Mm? O miedo a dejar de ser deseable. ¿Mm? Y hay algunas mujeres que tienen la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Wow, por eso la importancia de traerlas aquí al presente. Hay En todos esos casos, mm, o sea, la mejoría o la parte importante, que ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Pero es, por una parte, la aceptación, ¿no? Por una parte, la aceptación de una misma y la valoración de una misma, ¿no? Y sí. claro,
Ambos son conflictos que están relacionados con nuestro primer y segundo chakra, que precisamente son los chakras o son dos de los chakras que se desestabilizan mucho en este momento, ¿no? Al dejar de menstruar, dejamos de, bueno, se altera también la energía en esa zona, esa energía descendente que tenemos cuando menstruamos, pues se para de golpe, ¿no? Y aquí necesitas un reajuste de toda esa parte energética y se activan más chakras superiores, ¿no? Pero claro, la aceptación y la valoración son como dos claves muy importantes, sea cual sea el síntoma que esté atravesando la mujer, ¿no? Mm. Eso es, vamos a entrar, gracias a esto que has estado comentando, vamos a entrar en qué nuevos modelos mentales, además del que había propuesto con anterioridad de mi maestra Luisa Hay, el de yo me amo, yo me acepto, yo me apruebo, aquí y ahora. Bueno, Ujú, pues apostemos, María, para todas las mujeres que nos están viendo y que nos pueden ver en diferido. em, Apostemos por convertirnos en mujeres sabias, no en viejas. ujú, Esto lo había hablado al principio y incido nuevamente. Nuestro cuerpo cambia para albergar, para coger ese espíritu que habla Miranda Starr, que es así como has empezado este capítulo. Bueno, pues vuelvo nuevamente a ello. Tenemos que reconocer el valor de esa parte espiritual que todos y todas contenemos. Y las mujeres en esta etapa de nuestra vida, en este climaterio, en esta premenopausia, menopausia y posmenopausia, vamos a sentir que aceptemos ese proceso. ¿M? Y aquí y ahora es la palabra aceptación. Acepto y podemos crear esa frase. Cada una de vosotras podéis crear la frase que mejor os convenga con estos ingredientes que os estamos dando María y yo. ujú. Acepto, una de las frases que más me gusta a mí es acepto este nuevo equilibrio. Acepto la paz que trae este cambio de ciclo. Otra de las frases que me gusta muchísimo es bendigo con amor mi cuerpo. Otra de las frases que también es la que yo últimamente estoy practicando muchísimo es disfruto de esta nueva sexualidad. Mm, Porque hemos de reconocer que al convertirnos en más sabias es porque tenemos más experiencia, Ujú, porque sabemos gestionar mejor en las situaciones que cuando éramos unas adolescentes no teníamos esta experiencia. Ahora con la experiencia lo miras desde con otra mirada, mm, más sostenida, más tranquila, más, no sé, yo diría como más desapegada, ¿no? De la ira, más desapegada de querer tener todo bajo control, de tantos dedes. Bueno, pues em, ahora con esta inteligencia, con esta sabiduría, crear nuestra propia vida. ¿Cómo queremos vivirla? ¿Mm? crearla y, como decías tú, conectar con el placer, con el disfrute, ¿no? Con lo cual, tú has dicho disfruto de la sexualidad o disfruto de la vida. También. Me permito disfrutar de la vida o me permito Ujú, conectar con el placer, ¿no? ujú. Exacto, demos esa bienvenida a la aceptación. Y también otra de las frases es menopausia, bienvenida y te acepto. Aunque Ujú, estemos enfadadas, ya sabemos que con la técnica del Ho'oponopono, la embajadora Mabel Katz, en muchos vídeos de YouTube podéis ver que hasta frases dichas así como enfadadas, ¿no? Gracias me amo, hasta enfadadas, funciona. Algo ujú, sucede. ujú, He hablado de estas nuevas conexiones neuronales que cuando ujú. las repetimos, al menos durante 21 días, se anclan en nuestro cerebro y entonces tenemos otra trayectoria. Ya nos resulta más fácil aceptar el cambio, aceptar estos nuevos ciclos. Y entonces, a base de frases y frases positivas, vamos a hacer que las frases de desvalorización, de que yo no sirvo, de que tengo miedo a la vejez, de que me rechazo, etcétera, 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 eso se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y esta aceptación y esta bienvenida menopausia va a dar ahora una nueva visión.
Benditas, Vamos a reemplazar unas con las otras, ¿no? Y como eso decías es. tú, aunque no lo terminamos de creer, ¿no? Pero sí que es importante el compromiso de hacerlo a diario y además Mm, más de una vez, ¿no? Varias veces para que realmente se dé ese mm. reemplazo que deseamos, ¿no? Y durante estos 21 días seguidos, sí, sí, sí. Eso es. Cuantas más veces lo repitamos, muchísimo mejor. Yo llevo desde el 2012 repitiendo gracias te amo o gracias me amo y cada vez obtengo mayores recompensas, mayores oportunidades, mayores milagros. Entonces, Ujú, yo recuerdo yo conocí esta técnica del Ho'oponopono porque había un conflicto en mi entorno y entonces una de mis conocidas me decía, oye, que he conocido esta técnica. Y yo pensando, pues qué tontería, pues yo era de las que digo, imposible que esto se pueda resolver simplemente, antes el Ho'oponopono era, lo siento mucho, perdóname, gracias, te gracias. amo. Ahora Mabel Katz apuesta por el gracias, te amo, gracias, te amo, gracias, te amo. Bueno, pues yo repetía estas cuatro frases y muchas veces decía, pero ¿por qué tengo yo que perdonar si es esta persona la que me está generando esta situación conflictiva? Bueno, pues al final de tanto repetir, en 3 meses se solucionó el conflicto y ahora somos los mejores amigos del mundo. O sea que, ¿quién lo Sí, iba a decir? sí, O sea, sí, sí, entonces, sí. estas frases positivas repetidas con el tiempo, este es el lenguaje secreto de nuestras células. Con el pensamiento positivo obtenemos auténticas maravillas. Y cuando vemos, yo en conflicto, cuando veo que se siguen produciendo bloqueos, que los síntomas de la menopausia no disminuyen como la persona quiere, hay un protocolo muy bonito, que es el hacer el luto de la juventud. Ujú, Y entonces es un protocolo en el que pido a la persona que escriba una carta a esa mujer joven, a esa mujer con esa piel, a esa mujer con esos estrógenos, con esa progesterona, con todo esto, ¿no? Bueno, pues que le haga una carta de despedida. ¿M? Y que una vez que la haya escrito, que me la lea o que las personas que nos estáis escuchando, esa carta se la podéis leer a vuestra mejor amiga o a vuestro terapeuta o a esa persona de confianza. Es importante leerla en voz alta, es importante leerla en presencia de alguien más, porque si nos la leemos nosotras mismas, no hace el mismo efecto. El inconsciente no se siente escuchado y ese inconsciente es el que va a hacer que todos estos síntomas que hemos hablado desaparezcan. Entonces, cuando hacemos ese luto de esa juventud, poniendo mucha atención al presente, al momento presente, tenemos que bendecir que seguimos aquí, que seguimos ujú. compartiendo, que hay muchas mujeres que dejan esta existencia, que hacen el tránsito, que fallecen y no han llegado a la menopausia. Bueno, pues vamos a las que estamos, seguimos aquí, vamos a aceptar cada periodo y vamos a sacar la esencia y lo positivo de cada etapa de nuestra vida. Sí, hermoso, ¿no? Y la importancia de, bueno, de esos rituales, ¿no? De todo ese trabajo que es con el inconsciente, pero que tiene un peso importante. O sea que sí, fantástica esa carta de despedida, de agradecimiento, ¿no? Y que te permite honrar la vida que estás viviendo y el nuevo cuerpo que estás habitando, ¿no? O sea que sí, sí. Una invitación a que a las mujeres, pues que lo hagan, ¿no? En sus casas. Sí, esa es nuestra propuesta y con esto era todo lo que quería compartir contigo, María, y con todas las personas que lo vean y que es un placer seguir poniendo luz a cada uno de los síntomas que trabajamos en cada capítulo. Pues sí, fantástico. Yo recomendaría algunas plantas, como siempre, algunas infusiones o algunas cositas que también pueden trabajar para durante esta etapa, ¿no? Por una parte, la salvia, nuestra gran compañera, ¿no? Nos va a ayudar, también puede ayudarnos mucho con el tema de los sofocos, hacernos infusiones de salvia o trabajar con el aceite esencial de salvia, ¿no? Ambos pueden ser muy útiles. Para dormir, para poder tener un sueño más reparador, hacer una infusión de nuez moscada con cardamomo y con hinojo. Nos va a ayudar a calmar, a tener un sueño más reparador o puede ayudarnos también, ¿no? O sea que pueden ser infusiones que utilicemos. Y un consejo que también me gusta mucho dar
para trabajar esa aceptación del cuerpo, o sea, eso nos va a ayudar a nivel físico porque nuestro cuerpo va a mejorar, pero también para ayudar a esa aceptación y ese amor hacia ese nuevo cuerpo que habitamos, es darnos automasajes como mínimo una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana, o sea, así como yo lo propongo, es antes de ducharte o de darte un baño, una vez a la semana, calientas un aceite de sésamo. Lo ideal es que sea aceite de sésamo, que lo calientas al baño María, que esté calentito, ¿no? Y te lo pones por todo el cuerpo, empezando por la cabeza. Empiezas por la cabeza, también el pelo, ¿no? La cara, las orejas, el cuello, bueno, y por todo el cuerpo vas dándote ese aceite que además es muy agradable. Cuando es calentito, es muy agradable. Claro, si vas haciéndolo con conciencia, dando amor a tu cuerpo, además, sintiendo que ese cuerpo lo estás nutriendo con el aceite, pero también con tu tacto, ¿no? Con tu propio sí, con tu propia caricia, ¿no? Con tu propio tacto en todo el cuerpo. Y estás unos 15 minutitos con ese aceite y después te das el baño, ¿no? O te das la ducha o como quieras. Introducir esa rutina una vez a la semana, vamos a notar un cambio. Y si a ese aceite le queremos añadir alguna gotita de aceite esencial con el que queramos trabajar, ya sea para trabajar los chakras o para trabajar, bueno, el que sintamos que nos puede ir mejor en función de lo que estemos viviendo, pues aún mejor, ¿no? Vamos a reforzar todo este trabajo. O sea que sí, hay muchas cositas que pueden hacerse para sobrellevar todo ello también de la mejor manera posible, ¿no? ¿Mm? Sabes, María, que aquí en mi jardín tengo plantas de salvia y Ujú. cuando empecé con los sofocos, en todas las mañanas que cogía tres, cuatro hojitas y me preparaba una infusión. La Ajá. verdad que en menos de 10 días también mi cuerpo, los sofocos desaparecieron. O sea que Wow, también yo creo que bueno, se trabajan muchas cosas a nivel físico con todos los consejos que acabas de dar y a nivel emocional con la descodificación, haciendo un buen tándem para ayudar a todas las mujeres que nos están viendo. claro. Y bueno, eso también otro consejo muy importante en esa etapa es rodearnos de mujeres, ¿no? Vivir esa sororidad de mujeres. Encontrar si pueden encontrar un círculo de mujeres en la zona donde están para compartir, para poder trabajar todas juntas en ese sentirse mejor, en ese despertar de esa mujer sabia que habita en ellas, pues fantástico. Compartir con las amigas es algo que también nos va a ayudar muchísimo en esa etapa. No estamos solas, podemos compartirlo con otras mujeres y además avanzamos en esa aceptación y en ese nuevo tránsito que va a despertar esa sabiduría y esa belleza que lleva a ese cambio también, ¿no? Qué bonito, María. Da gusto así terminar este capítulo. Sí, sí. Y bueno, nada, deseamos haberles traído un poquito de luz a las mujeres que estén atravesando todo eso, ¿no? Y que entiendan, bueno, hemos dado ya muchos consejos, pero que es una bonita etapa que necesita pues esa comprensión y esa aceptación. Como siempre, Eva, muchísimas gracias, un placer enorme Un tener tus placer. consejos. Nos veremos pronto en el próximo capítulo de Pon luz a tu síntoma. Compartid ese capítulo con otras mujeres que sabéis que están atravesando ese momento y también escribidnos en comentarios que nos gusta mucho leeros. Un abrazo enorme y nos vemos.